Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué encontraste? Estaba mandándole al Mudo un audio. ¿Llegó Mudo o no? ¿Qué? A ver, Audio. una sorpresa. Upa. ¿Eh? ¿Cómo andan? Buenas noches, gracias por estar del otro lado todas las noches en vivo. Fuerte el aplauso. ¡Bravo, bravo! ¿Eh? ¿Querés saber qué le mandé al Mudo? A ver, Mudo, cuando lo tenga lo ponemos, ¿eh? Pero antes A ver. pianito. Antes pianito. ¿Cómo andan? Gracias por estar ahí. Gran programa tenemos por delante, como siempre en vivo, trabajando en América. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Diana, Carolina, ¿cómo le va? ¿Por ahí todo bien? ¿Por allá? Hola, Caro. Hola. Solo adulto. Para vos, Lili, mirá que anda buscando un solo adultos. ¿Eh? ¿Por qué no hacemos el programa desde ahí? Desde ahí. Qué lindo sería tratarles desde un crucero, ¿sí, no? Bueno. Sí. Hacemos que se peleen Nos todos los llevaremos bien. pasajeros. Nos llevaremos bien si estamos todos juntos. Más 500 pasajeros, imagínate. De ninguna manera. Este es un grupo muy heterogéneo, amplio. Siempre me mata la gente que me llama en vivo. Voy a atender. ¿Quieren que atienda? Atiende. Da, sí. Hola, buenas noches. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Pero es que estoy en vivo, Andrea. Te mando un beso. Yo no lo Te puedo mando un creer. beso grande. ¿Quién es Andrea? ¿Qué sé yo? No sé, que no conozco el número. No te quiere vender Pero hace algo. 70 años que hago este programa. ¿Vos eras la ex mujer de Capitanich, que es fan tuya? No, esa es Sandra. Sandra. Sandra es. Un beso, Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo andás? Sandra Mendoza. Che, ¿tenemos el tema que le pasé al Mudo o no? Bueno, Pianito. chicos, era WhatsApp. No estamos en la época ¿de qué? Del telegrama. ¿Cómo les va? Bueno, hay un último momento porque allanaron domicilios vinculados a supuestos testaferros. Supuestos testaferros nada más y nada menos que del juez Ollarvide. Claudio. Viste que lo teníamos hace unos Sí, días, ¿lo recordaste? sí. Que este se fue, al final no pasó nada. Parece que alguien escuchó esto. Hay una investigación preliminar que hizo el fiscal Campagnoli, que lo vamos a tener hoy. Esa investigación llegó a la justicia federal. Pensá que los jueces son muy reacios a investigarse entre sí. Siempre tratan de no pisar callos de los vecinos. El fiscal Dilelo y el juez Sergio Torres, que hoy ordenó 10 allanamientos, como decías vos, 8 en el Gran Buenos Aires, 2 en la capital federal, está investigando a 2 supuestos testaferros de Ollarvide. Pensá que son su pareja, Claudio Blanco, y Ariel Roperti. Hay 30 viajes de Ollarvide con ellos juntos, hay propiedades, hay cuentas bancarias, la unidad de investigación financiera está con la lupa puesta en esto, no cierran los negocios, no cierran los números, el crecimiento patrimonial de Claudio Blanco, que era un ex juez de básquet, parece que se fue a las nubes, y por primera vez podríamos tener ya con un tipo que está en la casa, como dijiste vos, que se fue tranquilo y que es muy vivo, porque hay mucha investigación para tratar de descubrir Lo que dónde pasa es están toda los la bienes. información que tiene Ollarvide, porque es cierto que el kirchnerismo lo utilizó y Macri le dio una salida muy, muy fácil, ¿no? Te vas. Te vas. Recordemos, hubo una reunión cuya foto quedó inmortalizada, donde está un Ollarvide medio sorprendido y al lado el ministro Garabano. En esa reunión, Ollarvide había ido a ofrecerse al gobierno, diciendo, bueno, lo que necesiten, como siempre, cada vez que entra un gobierno. Y Garabano hizo pasar el fotógrafo y le dijo, bueno, en esta reunión te vengo a pedir que renuncies o te mandamos al Consejo de la Magistratura. Las dos Bueno. opciones, eligió renunciar. Vamos a ver un informe que tiene que ver con las novedades en cuanto a la causa de Independiente, abusos, todo el escándalo que hubo y finalmente la verdad, la justicia se expidió y esto dijo, mirá. Trata y pedofilia. El lado más oscuro del deporte. Las denuncias surgidas en Independiente sacaron a flote casos de abusos sucedidos en River hace ya varios años. ¿Estamos en presencia de una práctica sistemática en los clubes argentinos? A este momento tenemos 5 personas que están detenidas. Existe vinculación entre estas personas. Hay otras personas sospechosas. Tenemos al menos ya probados 7 víctimas. Tenemos 10 potenciales víctimas. Ningún periodista, ningún responsable de medios, ningún artista, ningún conductor de televisión se encuentra involucrado en nuestra causa. Una carta elaborada por un exjugador de las inferiores de River, una situación que se daba en River desde hacía muchos años, en la pensión, desde 1970. Estamos tratando de
establecer todas las pautas que se propusieron en la denuncia y es todo lo que puedo decir. Desde la AFA, instrumentar una secretaría para poder reglamentar estas pensiones. Hay nombres muy puntuales y detalles muy puntuales de lo que venía ocurriendo y nadie hacía nada. Pero parece que no solo el flagelo se enmarca en los clubes de fútbol. La Confederación Argentina de Gimnasia en la mira. Yo tengo comprobados 8 casos. 3 fueron menores en el momento del abuso. ¿No tienen nada para decir de las denuncias? A mí no me llegó nada, yo estoy informado por la televisión nada más. Uno de los chicos se quiebra emocionalmente y bueno, cuenta que ha sufrido los abusos de esta persona. El primero de los abusados fue a fines de los 80. Esto da un rango de acción de Sagreras de más de 30 años, Podría haber más casos, tendremos que ver si esos detalles tienen algún correlato y sustento probatorio. Escuchaba rumores, lo que faltó en ese momento es que las autoridades se pongan a buscar estas cosas. Es como que lo dejaban pasar porque nunca les interesó, lo dejaban pasar. Bueno, estamos con uno de los periodistas que más sabe de este tema, que es Ernesto Rodríguez. Buenas noches. Ayer Gustavo Garavia te nombraba en este programa. Sí, la verdad. Pero lo extraño, no lo veo. ¿Dónde está el tipo? Ahora llega Gustavo. Bien. Bueno, contanos un poco, de acuerdo a lo que ha acontecido en el día de la fecha, cómo te va cerrando casos que vos venís investigando desde hace tanto tiempo. Ernesto, por favor. A ver, el tema es fácil. Hace más de 6 meses que yo me enteré de esta ahora conocida cena en donde esta primera persona se quebró, pero igualmente la gente del ambiente lo sabía lo que pasaba, pero esa cena sirvió para que otros empezaran a contar. A partir de eso yo llegué a encontrar, como se escuchaba en el audio, 8 casos comprobados, 3 de ellos son menores. Lo que es interesante es que en este momento, en la actualidad, en esta coyuntura, el Comité Olímpico Argentino decidió tomar cartas en el asunto y llevarlo a instancias judiciales. Cosas que en otros deportes el Comité Olímpico Argentino no acompañó, como por ejemplo un caso bastante parecido en taekwondo en el año 2011. Pero siendo puntual, en este caso, Gerardo Huertem, el presidente del Comité Olímpico Argentino y del ENARD, lo que hizo fue presentarle al fiscal Marijuán determinadas pruebas, determinadas indicios, documentaciones que tiene y sobre todo posibilidad de sumar gente a la causa. Todavía ninguno de los 8 que tengo yo u otros están actuando como querellantes, pero para llevar adelante con nombre y apellido, Alejandro Sagreras. ¿Y cuál es el problema fundamental? Sagreras era la figura máxima de la Confederación Argentina de Gimnasia como entrenador y como juez. En un deporte donde hay que calificar, al mismo tiempo tenía poder para decir quién entraba o no a la selección y quién tenía los méritos deportivos o no. Ahora, ¿podría estar Un minuto, por favor, sí. ¿Es tan común esto en el deporte como ahora se está destapando? Porque mucha gente, yo creo que hay muchos adultos responsables de mirar para otro lado durante tanto tiempo. ¿Por qué crees que ahora se deschaba todo esto? Te cambio la pregunta. ¿Es tan común el caso de Peter Malenchini? ¿Te acordás? Peter en el 2004, Malenchini, claro. Digo, es una cosa que está en la sociedad. Cuanto más en el deporte, en donde el físico es prioritario, en donde el contacto es muy cercano. Nosotros dejamos, soy padre de niños adolescentes, dejamos a nuestros adolescentes en manos de adultos que se toquen, se apoyen, se muestren. O sea, tenemos mucha confianza. Hay muchísimos formadores y gente que utiliza ese poder, que usufructúa ese poder. Pero es fundamental. Escuchábamos a Federico Molinari. Durante mucho tiempo las autoridades de la Confederación Argentina de Gimnasia se hicieron las tontas. Sabían lo que pasaba. Estamos hablando de casos desde el 80, finales de los 80, hasta 2006, 2008. Y sabían perfectamente. Y también las autoridades del Comité Olímpico Argentino. Por suerte, recapacitaron. Tuvo mucha fuerza el caso de Nassar, de Ray Nassar, el médico de Estados Unidos, del equipo estadounidense que abusó de más de 250 personas. Claro. Eso movilizó a la Federación Internacional, pero aparte al deporte. El deporte de la gimnasia en todos los países empezó a mirarse y empezó a decir, ¿qué nos está pasando? Y empezaron a surgir estos casos. Pero en ese caso fue condenado, por ejemplo, a creo que era 145 años de prisión por la sumatoria de las denuncias. Acá hay varias preguntas que se abren. Primero, si los delitos están prescriptos por el tiempo transcurrido. ¿Y qué pasa con la justicia argentina? Mira, la estadística dice que en la Argentina se estima que casi 2 millones de niños y niñas son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Y en un 80% sus agresores están dentro del núcleo familiar. Lo que se está pidiendo en este momento es que los senadores voten una ley que aparentemente ya ha sido aprobada en diputados para que deje de ser un delito de acción privada y pase a ser un delito de acción pública. ¿Por qué? Porque como es un delito de acción privada, si no hay un denunciante, no puede actuar de oficio nadie para investigar. Quiero información. La verdad que ha sido la noticia del día. Poner la imagen hoy de la fiscal, una mujer, la verdad que fue adelante con este caso.
ahí ponemos las imágenes de lo que aconteció esta tarde. Yo quiero ir directamente a lo que dice la justicia, a lo que dice la causa, porque si no empezamos con los trascendidos y no terminamos más. La justicia en esta primera fase de investigación, ¿a qué conclusión llegó, Claudio? La primera fase de investigación, como escuchabas a la fiscal, respaldada por su jefe. Fue un gesto político muy fuerte para dividir aguas entre tanta confusión, como decías vos. Ahí lo tenemos hablando al procurador Contegrán junto a la fiscal. Ella decía, hay imputados, hay detenidos, se está investigando más personas, se los está cuidando sobre todo. Pensá que esto es una bola muy grande y hay que seguir pensando en estas víctimas, ¿no? Hay que cuidar a las que vienen, las que todavía no se conocen o tienen que declarar y sobre todo las que ya están dentro de la causa. Se abrieron nuevos expedientes y se tomaron otras medidas, como decía Ernesto, en la Asociación del Fútbol Argentino, en la Confederación Deportiva. Pensá que la Justicia Federal también está atendiendo, esto no lo dijimos ayer, es importante. Esto es en la provincia de Buenos Aires, pero como los funcionarios del ENAR son funcionarios nacionales, interviene la Justicia Federal. Y ahí por eso está Marijuán y por eso interviene Comodoro Pi. Así que tendría que ver con esto. Esto es un detalle importante porque en algún momento, si esto se prueba que es una red con algún vínculo, va a tener que definirse en cuál de los dos ámbitos se investiga. Te sumo un dato, sí, hay un juez que está a cargo, que es Sebastián Ramos, y hoy se ordenó una investigación en el CENAR para buscar supuestamente papeles que comprueben quiénes son. ¿Pero qué? ¿Cuánto? ¿20, 30 años 20, después? 30 años. Cuando lo que realmente hay que ir a hacer es hablar con los protagonistas. Es más, en la Argentina hay una entidad que está dada por ley, que se llama el ENADE, cuando se renovó en la Secretaría de Deporte en el año 2015, que está en funciones pero está casi sin presupuesto, que tiene un punto de su articulado que se trata de esto, que tendría que tratar estos temas de abuso en el deporte y sobre todo de menores. Sin embargo, como está desfinanciada y vista por el gobierno central como un lugar del deporte kirchnerista, prácticamente no tiene lugar de acción. ¿Y cómo es la manera de que Copta que accede a porque hay un modus operandi de alguna manera de abusar de esos niños, ¿no? De esos chicos, de esos adolescentes? ¿Cómo llega el adulto? ¿Se repite un mismo patrón o no? En el caso de este señor, a medida que yo iba escuchando los casos, había un modus operandi. Es esto, es una persona que además de ser un docente deportivo, era un docente de historia, entonces tiene muchas formas de llegar. Reitero, hay que tener en cuenta que está muchas horas con chicos y chicas, donde se establecen relaciones de cercanía, donde se conocen los problemas psíquicos, los problemas amorosos. Y este señor lo que iba haciendo era cooptando a chicos o con graves problemas familiares, ausencia de una figura paterna fuerte, o problemas de autoestima. Entonces él se transformaba en una suerte de consejero, le daba clases si tenía problemas, lo llevaba a ver películas a su casa y así iba abonando el campo. Igual, Santiago, muchas gracias, Hernán. Sí, por favor. Hay un cambio rotundo, yo creo, de que parte de la sociedad. Porque ¿cuántos años hace que hablamos de abusos en la iglesia? Abusos en los campamentos, abusos en las colonias de vacaciones, abusos en los jardines de infantes. Por supuesto que dentro del ámbito del deporte, donde hay una cuota de poder, alguno va a entrar. Pero creo que ha sido un día muy importante porque la presencia del procurador, que es el jefe de los fiscales, como plantea Claudio, hoy sirvió para terminar con esta fiscalía delirante paralela utilizada en el programa de la señora Mirta Legrand, con la anuencia de su producción y toda su gente, de generar una tremenda tensión. Porque hoy un fiscal importante, el fiscal Delgado, recibió para una declaración testimonial a la denunciante, que es la señora Jaid. Y hoy se produjo un escándalo en tribunales. Y es bueno marcarlo porque a veces uno dice, che, la justicia no tiene que estar para pavadas. Hoy la justicia estuvo para un hecho importante, para ver si alguien podía aportar alguno de los datos que supuestamente tenía. No los pudo aportar la persona en un principio cuando hizo la primera parte de la declaración porque hubo un escándalo en el medio, se retiró, la fueron a buscar, regresó y después volvió a retirarse. Identificó, le preguntaron dos cosas puntuales. Ante una autodenuncia que se hizo uno de los supuestos implicados, que es el señor Carlos Pagni, le preguntaron por él y por la tarea en una supuesta empresa de inteligencia, porque la inteligencia no puede estar a cargo, nosotros podemos ser una agencia de inteligencia y salir a filmar gente, a perseguir gente. Pero es delito. Es un delito, Como poder no se puede corresponde. y se hace, pero es delito. La señora adujo en el día de hoy que las siglas CP no eran de Carlos Pagni, sino del señor Carlos Pérez, no pudiendo explayarse demasiado sobre el caso. Le preguntaron sobre la empresa, habló de una cámara colocada hace un año para grabar no sé qué cosa, discutió con su abogado, se retiró corriendo en medio de un escándalo de tribunales, la fueron a buscar y en la segunda parte el fiscal le hizo una o dos preguntas
situación compleja para el fiscal para manejar todo esto sin contestar. Hay que decir que hay una herramienta legal para cuando uno hace este tipo de situaciones, que es el arresto hasta por 2 días, cuando uno está ante una declaración testimonial y supuestamente va a hacer un aporte de pruebas y la pide, ¿no? Todas las aristas que tiene este tema, aquel tema que me preocupa mucho son los pibes y los chicos que no tienen ni voz, ni una cámara, ni un micrófono para Pensemos poder denunciar. en algo, estos de gimnasia no son pibes. Son tipos de nuestra edad, de 30, 40 y 50 años, que tienen arruinada la vida. Gente que no ha Pero podido... puede haber chicos ahora. Absolutamente. Claro. Es más, la gimnasia argentina ya tiene una persona condenada por abuso de menores. Un entrenador que en la década del 80 se llamaba Tony Cocha y pasó más de 20 años guardado justamente por esto mismo. Lo que hay que darse cuenta también, que este señor Sagreras, hasta hace unos meses, era el responsable de la preparación de los chicos que van a ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud en el área de gimnasia. O sea, toda la dirigencia deportiva tiene que mirarse y decir cómo de golpe descubrimos que es un monstruo. En un rato, muchas gracias Ernesto por estar con nosotros. En un rato viene el fiscal Campagnoli para hablar con nosotros. Vamos a estar preguntándole absolutamente de todo. Pero ahora sí vamos a uno de los temas del día que tiene que ver con Papelito. Papelito, como la comparsa de Gualeguaychú. Mirá, esto pasó. Crónica de una sesión accidentada. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, se presentó en el Congreso para brindar un informe de gestión en el medio de la polémica por las offshore. Adentro del recinto pasó de todo. Este es el único país del mundo en donde el presidente y sus ministros justifican los cuevas y los paraísos fiscales. El tema de las offshore no es delito. El único tema es tenerlas declaradas. Piensen en una offshore como si fuera una caja de seguridad. Este periodo de 2 años y medio es el periodo donde más deuda externa se tomó en toda la historia argentina. La deuda es esencialmente eso, es el reflejo del déficit. Lo que nosotros tenemos que bajar es el déficit. Muchos diputados de la oposición tienen pronóstico que realmente vamos al abismo. Sin embargo, usted está logrando desarrollar un programa de financiamiento con tasas que son mucho más bajas que la gestión anterior. Hay distintas oposiciones. Hay algunos que son serios, que saben que si votan como diputados o senadores que haya un déficit, el gobierno lo tiene que pagar. Y lo tiene que pagar tomando deuda. Yo creo que están mintiendo descaradamente y me parece que es grave. Que un funcionario público venga acá y mienta es grave. Cuando llegó tenía un patrimonio de 54 millones, hoy tiene un patrimonio de 124 millones declarado. Nunca sabremos lo que no tienen declarado. El caso del dólar futuro, donde esencialmente se me acusa a mí o a mi mujer de que ganamos 30 millones de pesos. Ni yo ni mi mujer no ganamos ni 30, ni 20, ni 10, ni 5, ni 1, nada. ¿Saben lo que hice yo en ese momento? Yo vendí todos mis contratos futuros. Ahí está Caputo escribiendo el famoso papelito. Ahí se lo pasa a un colaborador, la señala a Cerruti. Ahí está, ahí lo recibe y salta indignada. Por favor, siéntese. Bueno, por favor. Bueno, siéntese, por favor. Siéntese, por favor. Lo levanto. Vamos, yo ya estoy muerto. Bueno, el ministro pide levantar por el tema del compromiso. Otro bochorno más, otro bochorno más. ¿Qué papel? Bueno, ¿qué pasó con el papelito, María Julia? Un capítulo más de la novela Rompamos Todo, ¿no? Porque la verdad es que todas las denuncias posteriores, sobre todo las vinculadas a violencia de género a raíz de ese papelito, que el mismo ministro luego juzgó hizo una autocrítica, dijo, estuve mal, me equivoqué, no tendría que haberlo hecho posteriormente. Sí, fue por algo aparte que había hecho Gabriela acá, en este programa. Correcto. Sí. Nació acá. Claro. ¿Cómo? En este programa, sí. Claro. Sí, cuando habló acerca de las hijas. Ahora, a mí me parece un absurdo el nivel o la escala que tomó la denuncia sobre el papelito. Me parece un delirio total todas las denuncias vinculadas a violencia de género por ese papelito. Me parece que no corresponde que un ministro le mande un papelito a una diputada en medio de una presentación en la Cámara de Diputados, pero me parece que ni lejos esa es la noticia del día, ni tampoco puede escalar lo que escaló de parte de autoridades del bloque del Frente para la Victoria, como es el caso de Rossi y el caso también de la diputada Cerruti. Realmente no comprendo, excepto por una estrategia política de romper la comisión, en hacer esto. Y me parece sí saludable, más allá de lo que haya dicho, si te conforma o no te conforma, que un ministro vaya a la Cámara de Diputados
y dé explicaciones acerca de todas las dudas que tienen los diputados. O sea, me parece que es lo que debe ocurrir en una democracia y lo que no estamos acostumbrados a que ocurra. ¿Nedenov? Sí, coincido. A ver, lamento porque hay muchos integrantes y quienes nos integraban la comisión que tenían que hacer planteos. El ministro respondió más de 4 horas a la problemática de la deuda y también las imputaciones concretas en relación a sociedades offshore. Sinceramente, me parece que, yo no sé si sobreactuó, no quiero caer en eso, pero me parece que en el marco del plenario de comisiones en el Senado tiene reglas, se respeta el debate, hay tolerancia, no es una especie de barra bravas, se tiene la capacidad de saber escuchar. Y sinceramente, el ministro pidió disculpas, fue un error, para mí fue un error, creo que hay que entender desde lo humano. Yo creo pero ellos se conocen para decirle... No, pero a ver, hay una cuestión previa que tiene que ver con, y esto tiene que ver con cuestiones personales, ¿no es cierto? Cuando hay una imputación concreta, tiene 2 hijas de 11 y 13 años, donde supuestamente las hijas eran accionistas de una empresa y no es así. Entonces hay un mundo que se relaciona con lo público, que los que estamos en la política por ahí tenemos cierta especie de blindaje, pero no la familia, y cada uno lo interpreta a su manera. Como él lo dijo, para mí fue un error, creo que lo mejor hubiera sido hablar con la diputada cuando terminaba el plenario, porque fue esclarecedor para muchos, y algunos que tenían intenciones de preguntar no lo pudieron hacer. Ahora, pará porque ya seguimos con esto, pero vamos a ver cómo se origina todo esto, porque para el papelito hubo un origen de todo esto, que fue este programa. Fíjate lo que pasaba con Cerruti, y después tenemos una cámara intratable que estuvo ahí en este día, en el famoso día del papelito. Mirá. El papelito de la polémica. Revuelo en el Congreso. El informe de gestión de Luis Caputo terminó abruptamente entre gritos y acusaciones por un pequeño trozo de papel que le mandó el ministro a la diputada Cerruti. Para algunos, un inocente mensaje. Para otros, una falta de respeto imperdonable. Todas las voces. No puede mandarme un papelito en el medio de una sesión, un papelito que dice, mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala, y una carita. ¿Es una amenaza o es una banalización? Reaccioné como padre, me vengo comiendo mentiras una detrás de la otra durante meses. No es a mí porque es un tilingo que cree que la Cámara de Diputados es el tercer tiempo del rugby y que a las minas se les habla así. La vi el otro día en Intratables decir que yo le había traspasado la empresa Axis a mi hija, y le mandé realmente ese papelito. No tiene mala intención, pero obviamente le pido disculpas. Él como ministro de Finanzas, con lo cual el bono de la empresa 100 años y se lo compró a Axis, siendo Axis ahora supuestamente desde el 10 de diciembre, no más de él, sino de su hija. No sé qué hijos tiene Caputo, no tengo la menor idea. Investigo, conozco sus declaraciones patrimoniales, sus declaraciones juradas, siendo Axis, no más de él, sino de su hija. Él me avisa que tiene hija, yo no tenía ni idea ni que tenía hijos ni nada de su hija. Una payasada. Un ministro que no quiere venir a dar explicaciones, una bancada que no lo banca. Le faltaba un montón por aclarar, intentó de alguna manera pudrir la sesión haciendo esto. Fue la excusa. Lo que querían, como el otro día en diputado, fue levantarse y el caso del bloque nuestro no nos permitió hacerle las preguntas. Me tocaba hablar a mí y lo iba a reventar porque no paró de mentir desde que arrancó Caputo. Ya habíamos acordado que ya se terminaba en ese momento. Si a mí se me hubieran metido con mis hijos, cuando vine a cumplir, hubiera contestado de la misma manera. Lo de Caputo de hoy merece que se vaya del gobierno. No puede un ministro tratar así a una diputada. Lo importante es que estuve 4 horas y media contestando absolutamente todas las preguntas. Se aprovechó un poco el momento o algo para generar un lío y un debate sobre algo que fue irrelevante. Tremendo, con algo que se origina acá. Claro, la que cita en este programa hace un par de semanas atrás es Gabriela Cerruti, que habla de que las empresas supuestamente pasaban en manos de una de sus hijas. A lo cual él le manda un papel diciendo, mira, mis hijas tienen 11 y 13 años. 11 y 13. Liliana, sí. Sí, de hecho hablé con Caputo antes de venir acá. Y él estaba asombrado del revuelo que se armó por este papel. Reconoce que, bueno, evidentemente es un error haberle mandado un papel. Pero no es un colegio tampoco para No, está bien. Ahora, convengamos que también no te creas que estos señores acá nunca se pasan un papelito. Está mal lo que hizo, está mal. No se lo dijo con el micrófono. Porque, bueno, sí, probablemente porque no Santi, quería darle... Sí, a ver si Carolina. Yo quiero recordar algo que seguramente todos mis colegas recuerdan, que fue un momento en el Senado de la Nación cuando el ex vicepresidente Raúl Alfonsín era senador y la Cámara toma un papel
que él tenía, que a él le habían entregado, en donde dice cajoneala, una ley que estaba teniendo tratamiento en ese momento. Juez que hay que cajonear, decía el papelito. Sí. Ese papel, Santi, hizo que Raúl Alfonsín renunciara finalmente como senador, lo recordamos. Y entró Diana. Muy bien. Entonces, yo a lo que voy es que hay temas que aparecen como tan nimios, como tan chiquitos, como tan este carentes. No es el caso, Carolina. Bueno, esto con eso. Liliana, vos podés pensar que yo puedo comparar esto con ese caso. No, digo, como me lo estás preguntando, la verdad que tan chiquita de mente no soy. A lo que yo voy es que a veces hay circunstancias. No, de verdad lo digo esto. Yo estoy diciendo esto porque tampoco me parecía que era importante lo que le pasó a Alfonsín. Me pareció importante que Alfonsín dejara de participar activamente en la vida pública por una circunstancia que no deja de parecerme menor, porque para eso está el debate. Yo creo que lo que pasó acá no es una situación grave. Me parece absolutamente menor. Es grave, ¿sabes por qué? Porque da la impresión de diciembre a esta parte que no va a funcionar. Yo pienso que no, pero el respeto que vos pienses que sí. No podemos tener este nivel intelectual tan precario. Cuando yo veo ahora a la es lo que yo diputada digo, con ese papelito así y temblando como si la hubieran amenazado, no puedo creer el grado de locura que tienen algunas personas. Estamos diciendo lo mismo. Pero permitime decir esto. Hay que aprovechar. Va Caputo, uno de los personajes del gobierno cuestionado. ¿Qué hay que hacer? Lo tuyo. Ir informado. No estoy diciendo algo diferente. Acá había algunos legisladores que tienen un nivel de vagancia absoluta porque no tienen ni idea, ni siquiera leyeron algunos artículos periodísticos para poder decir, vamos a exprimirlo a Caputo. Después tenemos una oposición, lamentablemente, si hoy Kicillof es el referente económico de la Argentina para hacerle sombra a algún referente económico actual, estamos liquidados. Y después este nivel de locura, se interrumpe todo por algún hecho de tensión. ¿Qué pasó con la reforma previsional? Un escándalo. Hoy terminamos con una diputada temblando. La diputada tiene que reconocer que ver la violencia de género con todo esto? A ver, Diana, por favor. Acá en este programa. ¿Qué tiene que ver la violencia de género con esto? Yo creo que Caputo se fue muy feliz. Que es parte ¿Vos pensás que esto es planeado, pensado? Del coaching que recibió. El hombre viene de manejar mucha plata. Sí. No creo para nada que lo haya conmovido lo de sus hijas. Y creo que debe estar muy contento porque se está hablando de esto en lugar de hablar no solo como el gobierno todo quiere decir que tener plata en un paraíso fiscal no es delito. Y esa es toda la explicación. No, porque él no declaró... porque la Comisión de Valores de Estados Unidos lo tiene como accionista, porque hizo negociaciones incompatibles con la función pública, que eso se llama corrupción, no solo conflicto de intereses. Y de todo eso no tiene que explicar nada y todos estamos hablando... Pues es que desvía la atención con esto, con este mensaje. Con lo cual una impericia también de mi bloque. Claro, porque Gabriela Cerruti se la debe servir en Martín. Martín. La verdad que a mí me sorprendió notablemente. Primero lo que decía Paulo recién, el nivel de formación, se supone que es a la comisión con las personas que en el país más saben sobre el tema. Más capacitadas sobre eso, ¿no? Mamita querida, será el resto. Igual yo te puedo decir una cosa, los argentinos somos eso, ¿no? No hay mejorcito. No, es la comisión. Es lo que se elige. En segundo lugar, hay un punto... Lo que pasa es que no estamos hablando de lo verdaderamente importante, a lo que iban a preguntar, ¿no? Sí. En segundo lugar, el problema justamente es que, en términos de lo que decía Diana recién, tampoco fueron claros cuál era concretamente el cuestionamiento. Entonces se cuestionaba cualquier cosa. Que tiene plata en un offshore, que compró dólar futuro, que vendió el bono de 100 años y después que una empresa que supuestamente había sido en algún momento de él había comprado el bono de 100 años. No. Ninguna de todas esas cosas tiene sentido. Cuando en realidad la crítica se le podría haber preguntado, ¿usted declaró o no declaró la participación que tenía en una sociedad? Vamos, es un punto central. Si efectivamente se comprueba que tenía una participación en una sociedad y no la declaró, bueno, comete un delito por no haber declarado pero después el resto de las cosas que se le cuestionaban... ¿Lo podemos ver de nuevo? A ver, lo que pasaba en la Cámara hoy. Era muy esperado este día, era muy esperado por parte de la oposición para finalmente conocer y de alguna manera hacerle preguntas a un personaje muy cuestionado del gobierno, al señor Caputo. ¿Lo tenemos? Para ver, mirá. El papelito de la polémica. Revuelo en el Congreso. El informe de gestión de Luis Caputo terminó abruptamente entre gritos y acusaciones por un pequeño trozo de papel que le mandó el ministro a la diputada Cerruti. Para algunos, un inocente mensaje.
Para otros, una falta de respeto imperdonable. Todas las voces. No puede mandarme un papelito en el medio de una sesión, un papelito que dice, mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala, y una carita. ¿Es una amenaza o es una banalización? Reaccioné como padre, me vengo comiendo mentiras una detrás de la otra durante meses. No sé a mí porque es un tilingo que cree que la Cámara de Diputados es el tercer tiempo del rugby y que a las minas se les habla así. La vi el otro día en Intratables decir que yo le había traspasado la empresa Axis a mi hija y le mandé realmente ese papelito. No tiene mala intención, pero obviamente le pido disculpas. Él como ministro de Finanzas, con lo cual el bono de la empresa 100 años y se lo compró a Axis, siendo Axis ahora supuestamente desde el 10 de diciembre, no más de él, sino de su hija. No sé qué hijos tiene Caputo, no tengo la menor idea. Investigo, conozco sus declaraciones patrimoniales, sus declaraciones juradas, siendo Axis, no más de él, sino de su hija. Él me avisa que tiene hija, yo no tenía ni idea ni que tenía hijos ni nada de su hija. Una payasada. Un ministro que no quiere venir a dar explicaciones, una bancada que no lo banca. Le faltaba un montón por aclarar, intentó de alguna manera pudrir la sesión haciendo esto. Fue la excusa. Lo que querían, como el otro día en diputado, fue levantarse y el caso del bloque nuestro no nos permitió hacerle las preguntas. Me tocaba hablar a mí y lo iba a reventar porque no paró de mentir desde que arrancó Caputo. Ya habíamos acordado que ya se terminaba en ese momento. Si a mí se me hubieran metido con mis hijos, cuando vine a cumplir, hubiera contestado de la misma manera. Lo de Caputo de hoy merece que se vaya del gobierno. No puede un ministro tratar así a una diputada. Lo importante es que estuve 4 horas y media contestando absolutamente todas las preguntas. Se aprovechó un poco el momento o algo para generar un lío y un debate sobre algo que fue irrelevante. Vamos a hablar todos, hace muchos invitados y rápido, Débora, a ver. A ver, Gabriela Cerruti le hace un favor a Caputo, todas las notas posteriores a la sesión, en lugar de preguntarle efectivamente que ratifique lo que dijo, que es gravísimo, la deuda neta, 200.000 millones de dólares, hoy 2 de cada 3 emisiones son para refinanciar la deuda que vence, eso es lo grave que pasó hoy. Ahora, le hacen la nota del papelito, Gabriela Cerruti con su sobrereacción, porque acá no hay ni violencia de género, hay impericia, absolutamente falta Pero miren, de claro, cintura cuando política. Gabriela agarra el papel, ahí la ven que se para, cuando le dan el papel, Gabriela Cerruti se para, ahí están cuando Caputo entrega le dice a un asistente que le acerque a Gabriela Cerruti el papel. Vimos cuando lo escribía y le acerca el papel. Un papel que uno resulta casi infantil porque termina siendo con un emoticón, una cosa muy ridícula. Ahí cuando Gabriela Cerruti lo ve, no puede creer. No lo puede creer. Lo lee y fíjense cómo Cerruti se para y empieza a temblarle los gritos. Yo creo que se siente sobrepasada. Puedo decir que le hizo un favor, yo creo que la agarró de... Bueno, está bien, sí. Ella no lo pensó, pero terminó haciéndole un favor porque levantó la sesión Caputo, se terminaron las preguntas y las notas posteriores, insisto, son respecto del papelito, que es un tema absolutamente menor, banal. No hay ninguna violencia ni amenaza velada, es un papelito que forma parte para mí de la impericia de Caputo y de la falta de experiencia política respecto de lo que pasa en un recinto, nada más. Sí, Pablo, por favor. Sí, no digo, mira, este papel en el marco de un colegio secundario, en un curso donde alguien le manda un papel a una chica que quiere conquistar, no tiene sentido. Este papel, en el marco de una comisión bicameral, que estaba discutiendo en ese momento 2 temas, conflicto de intereses y evolución de la deuda, es para preocuparse. ¿Por qué? Porque este papel generó que el ministro se levante y diga, me voy, y quedaron un montón de diputados y un montón de bloques sin poder seguir discutiendo. Entonces, y si la es muy reacción de poco Cerruti era serio. otra, si yo hubiese dicho... Me mandó esto, se hubiese reído. Estaríamos hablando de la deuda. Digo, Lo que reaccionó, lo es que muy originó poco eso serio. no fue solo el papel, sino la reacción frente al papel. La verdad, porque con la expertise política que tiene Gabriela Cerruti, por supuesto que este sabía... papel nunca tendría que haber existido. Perfecto, Entonces, pero estamos hablando de 2 experimentados políticos argentinos. La reacción, para terminar la idea, porque si no, no termino. El ministro venía de reconocer que había hecho mal las declaraciones juradas, que él no sabía cómo hacerla, que su contador lo había asesorado mal. No es así. El ministro acababa de reconocer que la evolución de la deuda, PBI deuda, iba creciendo, que recién las proyecciones en el 2020 iban a mejorar cuando sabemos que este gobierno viene equivocándose en proyecciones. En ese marco aparece este papel, la reacción de la diputada, que podemos entrar a evaluar si es buena o mala, pero no hace falta que la culpa la tenga la diputada. No. Esto nunca tendría que haber parecido. Pablo, coincido. ¿Por qué? Pero ustedes lo que están diciendo es que esto era como una especie de as en la manga que tenía Caputo para salirse. No quiero decir que fue intencional, pero que al ministro le sirvió para levantarse.
e irse en un momento bastante complicado, Pero porque no es verdad que los diputados no estaban A ver, preparados. sí. Diputado, discúlpame. Habrá que subastarlo en el Mercado Libre, ¿no? La persona Sí. que sobreactúa. Traigan un A ver, grafólogo. un segundito. La persona que sobreactúa, el tema del papelito es peronista. El senador que decide levantar la reunión es peronista. A mí no me preocupa la reacción de Pero, Ceruti. un segundo. A El ver, problema si es que alguien el acá ministro se montó tendría una... que haber Si alguien quedado. aquí quería levantar la reunión, fue un peronista. Yo, como El trabajo de ministro esto, se estuve tendría que haber siguiendo... quedado, y el yo pedido estuve de si- disculpas que hizo déjeme- después usted lo habla, tenía que haber déjeme un hecho en ese segundito. momento. Yo estuve y siguiendo la decir, reunión toda la sigamos. tarde. A ver, de uno, sí. Estuve Sí. siguiendo la reunión toda la tarde porque trabajo en un diario financiero que nos dedicamos a esto. No dijo nunca en ningún momento que el contador le había dicho que estaba Sí mal lo hecho. dijo, Sí lo dijo. A ver, perdón. Lo que que el hubo contador fue... venía del sector privado, que él venía del sector Sí, privado y que sí. por eso no sabían cómo hacer las declaraciones. Sí, públicas. sí, pero no que se Lo habían dijo equivocado. él. Pero no que se habían equivocado. Y lo que sí había, y se lo perdió el peronismo por montar esto, que esta cuestión que no sé, fue una interesantísima discusión, que me parece que fue lo central, algo dijo recién Débora, sobre la insustentabilidad del esquema de deuda que tiene hoy Estoy la de Argentina, acuerdo. donde el ministro Estoy de sí acuerdo. entró derecho Estoy a de acuerdo, discutirlo. nos perdimos la Ahora, oportunidad eso porque nos el lo ministro se perdimos, levantó y se Santiago, fue. porque fue, y creo que hasta Naidenov debe reconocerme que fue lo más jugoso de lo de hoy, que es un tema muy preocupante para Ahora, la Argentina. para contarle a la gente, para contarle, porque recién lo decía Diana, que la palabra coaching, que los coach, que hay muchos políticos, aparte imagínate que Caputo, un tipo que viene de otro palo, no es político, utilizan algunas herramientas que les brindan algunos personajes más Sí. públicos que otros, hay hasta actores que se dedican a eso, a entrenar políticos. Mucha gente dice, bueno, esto estaba armado, es decir, fue la manera más elegante de salirse de una batería de preguntas una tras otra que a lo mejor Caputo no podía contestar. Ahora, ¿estaba armado o no estaba armado? Carolina, ¿qué crees vos? Que sos una No. comunicadora de muchos Sí, años. que además he seguido, como muy bien dicen, porque obviamente he seguido la sesión de hoy, creo que no es así taxativamente. Ha estado muchas horas explicando. Yo no soy la defensora de Caputo, ni tendría por qué serlo. Simplemente me gusta decir la verdad. Y estaba recordando, ¿sabes qué? Hoy estoy muy recordadora. Cuando Cavallo se presentó en una sesión. 11 horas. Y en un momento agarró todos los papeles y dijo, señores, ¿sabe qué? Estudien. Agarró y se fue. Yo no estoy convalidando lo que Cavallo dijo, pero digo, me parece que satisfizo bastante profundamente las preguntas que se le hicieron. Que me hubiera gustado más, que me hubiera gustado que a lo mejor mi país no estuviera endeudado como está. Esas son cosas que podemos hablar y discutir. Pero me parece que la función se cumplió, que no Claro, tiene pero nada que poner ver las el imágenes de la reacción papelito. poner la reacción de Ceruti. Yo creo que lo que hace grande este tema es, primero el bochorno de mandarle papel y después la sobrereacción de Ceruti. Eso es como que desencaja toda la situación. Sí, Romina, estabas ahí. Sí, yo estaba ahí y soy una de las que no hablé junto a los 4 o 5 bloques que no pudimos tomar la palabra y que estábamos esperando, a pesar de que nos anotamos al principio y de que no sé qué pasó con la lista que terminamos en... Primer tema. Segundo tema, acá esto era un espacio cuidado, porque nosotros presentamos un proyecto para que el ministro venga a la Cámara, no a este espacio donde pudo decidir en qué momento retirarse. Porque en cierta medida todo esto, para mi entender, fue armado porque el ministro se quería ir. ¿Vos pensás que el Ahí- papel es una estrategia? Mira, y me parece que sí, porque ahí alega un acuerdo que desconocemos con quién era el acuerdo, porque desde que eso empezó dijeron que con iban a contestar Mayans. todas las preguntas. Y con Mayans, que es peronista. justamente, las preguntas que quedaron sin hacer son importantes porque lo que fue surgiendo a lo largo de la intervención. En primer lugar, se repite una conducta del oficialismo que es que se retira cuando algo no le gusta, como pasó en la última sesión. Lo segundo es que se dijeron cosas muy serias. Acá Caputo no solo defendió que porque son legales se puede tener plata en las offshore y que todos tienen derecho aparte a tener sus fortunas en el exterior. Caputo dijo algo muy profundo. Dijo, acá el problema para resolver la cuestión del mega endeudamiento es resolver la situación del ahorro interno. Ahora yo le iba a preguntar, ¿cómo se resuelve el problema del ahorro interno si todos los ministros del gabinete, una buena parte, y todos los grandes empresarios argentinos tienen 400.000 millones de dólares en el exterior Pero pagan y dicen impuestos. que desconfían de los Pero demás? pagan impuestos por Entonces, eso, Romina, ¿eh? esa Digo, es la clave del esa es la plata que problema. conocemos, que es la blanca. Yo no digo que haya otro tipo de plata afuera, pero esa plata tributa en la Argentina. Sí, pero no te olvides vos que las porque si offshore no- en parte son para ¿qué? Para lavar dinero, O sea, para... no, 400.000 millones de dólares A ver, sí, un punto. Si no, la tendrían acá. Pará, porque hemos esperado este día, digamos, el hecho de que el ministro Caputo vaya a contestar preguntas era algo que se venía mencionando. Muchos decían no va a ir nunca, finalmente no va a ir. Bueno, llegó el día, poner las imágenes. Llega este día después de más de 4 horas de contestar preguntas, algunas respuestas un poco más sólidas que otras.
Llega este momento que para absolutamente... ¿Quién es el que lleva el papel a Cerruti? El secretario. En realidad, Ahí está el momento, que le escribe el papel y se lo da. ¿Quién es esta persona? Secretario del Es el Senado. secretario. El secretario del Senado. Trabaja en el Senado, Fíjate, sí. al senador Solanas no le está prestando ninguna atención. Claro, estaba al que Pino está hablando en ese Estaba cerrando momento. Pino. Sí. Estaba Solano. Sí, bueno. Y va el pobre el secretario, ¿no? También Gabriela Cerruti tarda, Sí. pues mira, vos fíjate, Es que recibe no el podés papelito, creer. se pone los lentes, si vos ves está con el círculo rojo, ya recibe el papelito, lo toma, se pone los lentes, lo lee, levanta la mano como diciendo quiero hacer uso de la palabra, porque el que estaba haciendo uso de la palabra iba en el micrófono y la Solanas. expresividad es de Pino Solanas. Sí. Y atrás estaba Agustín Rossi, que mientras ella empieza a arengar a Caputo, dice algo también muy, muy duro y grave, que sería interesante ¿Qué también. dijo Rossi? Dice, ustedes, le dice al PRO, a Cambiemos, ustedes son un accidente en la historia, lo cual también es La muy historia de grave, la porque, democracia. porque la verdad es que el gobierno actual fue votado, la democracia es así, se que gana o se ellos pierde por un piensan voto. eso. No, a ver, en principio, ¿está armado esto por el oficialismo? Pongámosle que sí. Digo, A mí no me da la cabeza para pensar tanto. No, es sobrevalorar pero mucho, pongámosle ¿no? que sí. Sí, es sobrevalorar. Es sobrevalorar la dimensión política de pongámosle muchos. que sí, que está todo armado, más allá de que es una falta de respeto. Lo que Congelame hizo, esa cara de Cerruti porque es muy genial. ahora. Pero creo que no puede creer. Mira, cuando se da vuelta y le muestra a la gente el papel, Tiembla, no lo puede, es que no lo vos puede armás creer. algo y te alegría. puede salir bien o te Tiembla puede eso salir de mal. Porque vos alegría. armás La algo, alegría. pero dependés de la respuesta del otro lo que estás armando. Esto es básico. Si Cerruti, cuando agarra el papel, hubiese contestado de otra manera, si hubiese reído, hubiese Desdramatizado. desdramatizado y aprovechado la posibilidad que le daba de protagonismo Caputo a ella con ese papel para empezar a preguntarle en serio, otro sería el cantante. Igual, Gustavo. El problema es que Gustavo, no puede perdón, tenemos que modificar algo. Pero Yo para, creo... Pablo, déjame Sí. terminar con esto. Hay un intento también de sobreactuación, ya no de Cerruti, de todo. Digamos, Sí. si ahí no había cámaras, probablemente todo esto no hubiese pasado. Sí. Pero hay cámaras y todos quieren salir. Pero no tiene- saben tiene- nada, no, sí, pero pero perdón, se tiene razón caracterizan por Romina ese algo. tema. El oficialismo no tiene que tomar esta costumbre, viste, que como ahora creen que porque ganaron la última elección la tienen más larga que otro, cuando quiero me levanto y me voy. No corresponde. El ministro llega, tiene que contestar y lo importante es que haya una satisfacción en las respuestas de los que van a preguntar. Pero creo que hay que modificar la conducta, y esto lo digo, Romina, ustedes van muy nerviosos todos a la cámara. Van a alterar. En vez de café, en vez de café hay que poner un Un minuto. Pará, por favor. Van Yo nunca he locos. visto, igual yo nunca he visto, chicos, que se manden papeles es una cosa ya. Pon el momento que le dé el papel, porque quiero ver cuando ella se levanta. Fíjate cómo Agustín. No, esto es cuando ella muestra el papel. No. Ese momento, cuando le va a acercar el papel, que instantáneamente se para Rossi, que no puede creer. Estaba Espinosa también. Todos obviamente se la dejan servida para patear. A ver, Sí. a mí lo que me Sí. parece es que si realmente hay cuestiones importantes con el ministro de Finanzas, a mí me hubiera encantado... ¿Le puedes dar audio a eso? A ese momento, ahí. ¿Le puedes dar audio o no? Ahí. Sí. Por favor, siéntese. Bueno, por favor. Ahí empieza a temblar. Siéntese, por favor. Gabriela no Siéntese, lo por podía favor. creer. Pino guardó el violín, se quedó ahí solo. La gente de los otros bloques que se empiezan a quejar, ¿no? Porque querían preguntar y se dan cuenta que todo se iba de las manos. Ahí está Rossi que se para. Y van a ver a Espinosa como copa la parada, mirá. ¿Ves? Ahí le muestra a los diferentes bloques el papel. Por favor. Temblando Cerruti, ¿eh? Un gran defensor de la causa feminista, Espinosa. Hay personas en el uso de la palabra. Pregunta. Siéntese, por favor. Ahí empiezan los gritos. Siéntese, por favor. Perro. Siéntese, por favor. No, Gioca también, Gioca que se suma, mirá. Son todos del Frente para la Victoria Mirá. los que hacen Ahí batalla. aparece Espinosa, mirá. Ya de Mendiguren ahí abajo. Levanto la... A los gritos hoy, en la cámara, mirá. Si no hay orden, levanto. Si no hay orden, No la pueden creer el resto. No. ¿Ves Espinosa de atrás? Mirá. Lo levanto. El del pelo charol es Espinosa, mirá. La señora Cerruti vio que estaba la cámara ahí, ya mostró... No. Y obviamente, rápidamente, el oficialismo aprovecha ese momento de griterío, dice, levantamos todo, nos fuimos y aquí no ha pasado nada. Te cuento, Sí. a mí Caputo me dice que habían acordado antes 8 preguntas más y que iba a ser una más. Empieza el escándalo y vos escuchás la voz de Mayans que dice
Bueno, lo cortamos. Y Mayans, que yo sepa, no es oficialista, ¿no? Tengo entendido que no lo es. No. Bueno, y ahí es que aprovecha, obviamente, y se va. Pero estaba acordado. El punto es que se podía hacer una pregunta más. ¿Por qué Cerruti no aprovechó el papelito para hacer una buena pregunta? ¿Por qué todos los que van ahí no aprovechan para hacer buenas preguntas? Perdón, no saben nada de finanzas. ¿Vos te pensás que Porque Espinosa, no saben. alguna vez Espinosa, No. Cerruti o Rossi pueden tener una conversación seria, 4 con horas han expertise estado. respecto del sistema financiero y de la economía? Sí, Pero por favor. para que es muy Que le importante. tocaba bueno, sí. preguntar, además de que Pablo, creo que vos tampoco pudiste No, preguntar. perdón, pero no fue así. Ni No Romina. hubo Le ninguna Bueno, tocaba es lo que me dice al esto, que diputado No, había Tailade. 3 bloques de preguntas. Espera, un minuto, Pablito. Perdón. Que el diputado Tailade es el que tiene presentadas las denuncias penales por todos los hechos por los cuales, ¿Y por qué no si empezó bien preguntando Caputo, Tailade en vez de El que empezar dijo lo voy a preguntando- reventar. cierre. Mirá, Después si bien Tailade. Caputo eludió con ayuda de algunos bloques opositores ser interpelado, logró este escenario No es interpelación. donde que no es una No es interpelación, interpelación, y eso. donde el ministro tiene un mayor cuidado de propios y ajenos. Diana, pero vos lo escuchaste ¿Sí? Tailade Porque la en la nota de actuación- recién que pasamos nosotros de la Cámara Pero Intratrable. Tailade Dijo, llevaba yo las lo iba a 25, reventar a pero Caputo. no. Parecía vos diciendo que con Y los bueno, cajones de eso lo habrá punta se dicho animan. molesto después de lo que ocurrió. Pero Rodolfo Tailade llevaba 25 preguntas que son en las que fundamentan Bueno, la ahora- denuncia No sabe penal. nada de finanzas. Ahora, Diana, no digamos que esto es No una sabe de excepción a lo que derecho pasa en el penal. Congreso. Pero Diana, A mí no la digamos parte porque de ustedes la no dejaron deuda, interpelar a nadie la durante parte de 12 la años. deuda, Pero no es que yo interpelación. creo Por que eso, no, pero lo está horrible. contando como si lo de hoy fuera una excepción a la norma. No es Y el interpelación. kirchnerismo no dejó interpelar a nadie en 12 años. Esto A fue, nadie. primero. No hubo una sola interpelación en 12 años. Pero la citación de Caputo, más luego se aditó lo del endeudamiento. Pero el diputado Tailade sabe de derecho penal. Pero va muy Débora. alterado. Y el acá- diputado. Pero acá hay un dato, va muy alterado. No, pero Santiago, el diputado Tailade en la Cámara nuestra dijo lo iba a reventar. Vuelvo a insistir. ¿Tenés esa imagen? Sí, Vamos lo iba a a ver. Muy reventar. alterados. Recordemos que pará, ¿Qué hoy lenguaje llega, es hoy llega ese? Caputo después de mucho tiempo, le Bueno, estaban esperando. y el ministro Por hace favor. un emoticón y le dice no seas No, no es malo. lo mismo. Bueno, Perdón, una cosa. a mí reventar está mal. Ahora hacerme darme un papelito como si yo fuera una estudiante de secundario el está ministro bien. hace un papelito que no lo tiene que hacer, pero la señora Cerruti, que siempre dice cosas me no muy corres el exactas, palo, me cambiás la vino a un bocha. programa que es el nuestro y dijo que el señor Caputo tenía hijas que eran testaferros. Entonces, cuando partimos de semejante burrada, el ministro tiene dos Y dijo que no opciones. tenía O sale, como les gusta a algunos, con los opción tapones es de el punta, papelito. o le manda el papelito. La señora y otros, insisto, van muy alterados. Creo que en vez de tomar café, Van a les tienen que pudrirla. dar tilo, porque son una vergüenza. Van temblando, van a los gritos. El señor Tailade no puede decir, yo tengo acá 25 cosas para reventarlo. ¿Cuál es el nivel intelectual que tiene nuestro ¿Tenemos la legisladores? declaración de Tailade o no? A ver, pon ese fragmento, teníamos una cámara ahí, y cuando iban a reventar a Caputo, que con un papelito y un emoticón... No me van a comparar la cara No, como no, David no, y no, Goliat no, con la no. dulzura A de ver, Tailade. ¿cómo? Mirá la cara dulce de A Tailade, ver, además. dale, mira. Rubio de ojos celestes y Me dulce. tocaba hablar a mí. Y lo iba a reventar, porque no paró de mentir desde que arrancó este Caputo. Ya habíamos acordado que ya se terminaba en ese... Ahí está, ahí está. Diana, cuando dijiste que ibas a observar reservar a es Nisman seguir con la los cara de negros. Caputo. Me gusta Somos un negros poquito Tailade. bravos. Bueno, Sí, a ver. Caputo también. Sí. No vamos a decir que es rubio de José Celeste, pero digo, mirá la cara, seguirle la cara de Caputo sobre esto de que si era o no era actuado o Sí. armado, cuando le manda el papelito, ¿vos fijaste que le hacía como pensando que le iba a caer bien? Bueno, yo Hasta por eso que pregunté... veo que empezó Pará, a gritar y empezó pará, como diciendo, un minuto. Me salió al revés. Muy alterada. Por favor. Muy gracioso, Por o sea, favor, muy ridículo. Yo hice una humilde pregunta acá, que va a lo personal, porque si vos pones la imagen, cuando Caputo está escribiendo el papel y empieza como a mirar, yo digo, por ahí se conocen, no sé, trabajaron juntos, se conocieron de jóvenes, qué sé yo, miles de circunstancias tiene la vida. Por ahí se conocían de toda la vida, que yo me encuentro 20 años después con María Julia Leval y le digo, che, escuchá, aflojó un poquito. Claro, digo, se conocían. Y la sobrereacción de Cerruti nos dimos cuenta que no le gustó ni a ganchos esto, a tal punto, imagínense lo que es la locura de todo esto, que terminan hablando de cuestiones de violencia de género. No, es una falta de Porque el respeto. kirchnerismo va al Congreso, el kirchnerismo
Perdón, pero es así y esto es se puede cuantificar simplemente haciendo historia en los últimos 2 años. Van al Congreso a pudrirla. Claro. Realmente, lo vimos con el tema de los accidente de la jubilados. historia, Después lo que discutamos el tema de gobierna. fondo. A mí también me parece una aberración la ley de las jubilaciones, pero van a pudrirla. A Y ver estos si- dos fueron a No, pudrirla. yo, tomando Sí. lo que vos decís y tomándolo como puede ser como una hipótesis válida, si vos sabés que alguien va a pudrir algo, ¿por qué vos facilitas eso? O sea, Bueno, yo que digo, fue una provocación, se equivocó. bueno, puede ser, digo, puede ser. ¿qué es lo que quiero decir? Lógicamente, hoy estamos dedicando mucho más tiempo a discutir el papelito que a lo que se discutió 3 horas sobre muchas cuestiones Más de de fondo, sobre el bono a 100 años, sobre la tasa de interés del bono a 100 años, sobre el nivel de endeudamiento de Argentina, sobre el déficit fiscal. Eso se discutió. Ahora, no es cierto de que esto se terminaba. Había un tercer bloque de preguntas donde estábamos muchos Pero bloques por que no supuesto, habíamos no pueden preguntado. preguntar. Entonces, por no es verdad, supuesto. si el ministro dijo eso, que Lo faltaba dijo en una televisión, pregunta. lo ves. No, Dijo. es verdad, porque faltaba No es así. A ver. un tercer bloque completo Totalmente. de preguntas. A ver. Entonces, y para cerrar la idea, vuelvo a decir, creo que esto también refleja parte de la Argentina de hoy, que no termina de resolver Nada. esta cuestión Faltaban 8 preguntas grietaria, más. que todo es bueno, todo es Es malo. todo gritar lo que uno piensa y y sí, poner, no resolvemos nada, hoy lo sí, importante coincido. era discutir conflicto de interés y nivel de endeudamiento argentino. Era la Exacto. oportunidad para hacer una discusión seria con el Pero se gobierno, lo discutió. qué nivel de deuda tiene y qué perspectiva a futuro. Creo que se perdió una gran oportunidad. Acá, Y eso es verdad. pero- acá a el ver, ministro me Igual dice que para faltaban un minuto, 8 para un minuto. preguntas. Para porque están viendo una persona que es muy importante lo que va a pasar en el próximo año. Ahí el que se para nada más y nada menos que Agustín Rossi. Agustín Rossi tiene muchas ganas de ser candidato. ¿A qué? Bueno, Con lo que acaba a de presidente. decir, no puede, Sí. porque dijo ¿Por qué? porque dijo que Cambiemos es un accidente en la historia. Y la verdad que eso es una afrenta a todo el electorado que lo votó. Porque te guste o no, la democracia se gana o se pierde por un voto. Es como decir que los 12 años del kirchnerismo fue un gobierno, no sé, de gente que no sabía lo que votaba. Decir que es un accidente en la historia, un partido político que gobierna, porque fue elegido democráticamente, es de un profundo sentimiento antidemocrático. Mira, dos Sí. cosas quedaron claras. La primera es que el ministro está fuera de registro, eso está claro porque es un papelito. ¿Pero qué le que falta? no- ¿Política? Fuera de ¿Le registro, falta evidentemente, calle? ¿Qué le falta? evidentemente le falta calle política. Sí. Y lo segundo que queda claro Se es le que el reían nivel un de los poco ahí diputados con- es de cuarta. Te voy a decir por qué queda claro. Porque para empezar, pasaron 4 horas y media ¿De cuáles diputados? equivocándose De todos. muchas de las preguntas Bueno, que aparecieron creo ahí. que llegó la hora de Por empezar a hacer ejemplo, nombre y esa señora apellido. Tapara, Me por parece ejemplo, injusto. por ejemplo, Porque esa muchos señora diputados nos Tapara, preparamos para eso ir. no Es termina verdad. estudio. Por No, ejemplo, bueno, vos no podés decir todos los No, diputados. de los que están ahí en su gran No, aquí mayoría. estábamos, No, estaba la no, diputada, no, estaba yo, nosotros, estaba el la diputado pregunta también. que hace- Las preguntas que hacen, mira, fíjate, vos hiciste un comentario, por ejemplo, recién, donde decías que uno de los problemas que iban a plantear era el nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento depende del ministro de Hacienda, no del de Finanzas. El de Finanzas tiene un trabajo, que le piden, mira, hay que conseguir X cantidad de plata. Pero Se el que define en otro negocia lugar. los recursos En el es Congreso, este ministro. no, El que negocia ordenemos, no, los porque la recursos gente es si no este no entiende nada y mezclamos todo con todo. En el Congreso se define el nivel de déficit fiscal del que tiene que tener el gobierno. Ese es el nivel de déficit fiscal. Luego, lo que tiene que hacer, la orden que le dan es, Hacienda, a Finanzas le dicen, mira, vos tenés que ir a buscar X cantidad de plata. Lo que se puede discutir es cómo la busca. Entonces está muy bien la discusión, si el bono a 100 años, si el bono a 3, si la deuda se coloca interna, si se coloca externa, si la tasa, todo eso está muy bien discutirlo. Ahora, ir a discutir si la deuda es alta o la deuda es baja. Es no que tiene él lo sentido. planteó hoy. Él llevó las placas donde mostró el porcentaje de PBI por el respecto a la planteo que están deuda. haciendo. No, hoy Caputo lo Pero dijo. está bien, Por la serie de porque eso planteos se que No, están no, haciendo, él en su tiene nada que exposición, ver. no, él Sí, en su, Pablo. por eso hay que, Es por el en tipo su de planteo que exposición se hace. inicial, no. Sí, Caputo la- Tuviste empezó. 4 horas y media para hacer las preguntas que correspondían. Bueno, y yo te voy a resulta que contar la qué es lo que persona pasó. sabía No hay que verlo por no habló, televisión. se pasó 4 horas y media, no Caputo habló, me está empezó diciendo. la exposición y el diputado, el senador, perdón, no me va a dejar mentir, que es del gobierno, pasando unas placas donde él dijo, este es el nivel de endeudamiento de la Argentina. En el 2015 tanto porcentaje de PBI, 2016 Claro, porque tanto. le agregaron en la convocatoria. A lo que ver, está pero él lo explicando, le planteó, agregaron no la es que cuestión nosotros del no endeudamiento. conocemos qué es lo que Pero hay él que no- preguntar. Santiago. No, No, que tampoco, tampoco no hay que minimizar la cuestión. sí, Es una falta de no. respeto. Esto fue 100% naif. ¿Cuántas veces hemos contado acá incluso que los diputados, los senadores, a veces los ves en la Cámara peleándose y después se van a comer juntos? Entonces él pensó que era algo simpático, de última lo que estaba haciendo y que ella lo iba a tomar bien. Ahora, lo que me parece preocupante es algo que vos decías recién, que se banalice de esa forma el tema de la violencia de género, la misoginia, en un país en donde cada 30 horas muere una mujer. Entonces, que dos personajes como Rossi y como Cerruti empiecen a hablar de violencia de género por ese papelito que era 100% naif,
Me parece que es preocupante. Quiero ver de vuelta, chicos, por favor. mató, Estoy ¿no? repetitivo, pero... Estaba bien dibujada la carita, ¿eh? Me pareció, El emoticoncito. digamos, nos describe cómo estamos los argentinos, estamos así. Esto recorrió el mundo igual, obviamente. ¿Qué nivel? Se estaban debatiendo temas muy serios y en un momento todo irrumpe por esto. Ahí está el secretario, donde va, lo llama, ahí mira, fíjense cómo el ministro mira a Cerruti como diciéndole, mira lo que te mando. Escuchá, es como una paloma mensajera el secretario, mira, ahí va, ahí tiene el círculo rojo, va y le entrega a ella. Pero pone el sonido cuando ella se levanta, que no lo puede creer Gabriela Cerruti. A ver, pone ese audio, a ver. Cuando grita Cerruti, A ver. no da ni vuelta a la cara. La verdad, Ahí Cerruti lee y se para. a hacer negocios en la función pública. Ahí está hablando Pino. Esto no va. Y Cerruti, mira, levanta la mano y se para. Mirá, ahí está. Por favor, por favor. Por favor. Lo que no puede creer es el protagonista. No puede creer. A ver. Siéntese, por favor. Siéntese, por favor. Ambiente tranquilo. Pero no podía hacer otra cosa, Santiago. A ver. Siéntese, Ahí le por favor. muestra. A la cámara. Por favor, hay personas en el uso de la palabra. Pero siéntese, por favor. Si lo quieren hacer, hágalo usted. Siéntese, por favor. Es desconcertante igual. Ella no es la autoridad moral. Te digo que la Santiago, no estrategia... tiene Ahora, minuto, autoridad sí, moral, sí. era- La Pensando que le estrategia... iba a salir bien. Pero Santi, es todo un delirio. Todo. Un ratito antes de esto. ¿Viste la primaria cuando le mandaba a una chica, ¿querés andar conmigo? Y le hacía- Ah, Y ella se para pero pará. y le dice a todos. Se la mostraba a la amiga. Viste que él va mirando a ver cómo va a reaccionar. Sí. Eso a veces la No podía mide. creer. Unos minutos antes de esto, mientras otros diputados estuvieron esperando toda la mañana para hablar, durante 4 horas, el señor Axel Kicillof hizo una pregunta de 18 minutos. Un poco Eso larga. vos te das cuenta, le gusta más las luces que a los pollos. Tiene una pulsión barra brava, ¿viste? Lo ves a Rossi, las únicas fotos de Rossi las tengo haciendo así. ¿Por en qué no todos lados. la energía Entonces, la usa para buscar en misiles? en lugar de ir a buscar la respuesta del ministro, de mirar la grieta donde está el discurso, donde se le puede ver qué hizo con su plata, qué hizo con la plata Exacto. nuestra, qué es lo que va a pasar. Los tipos, Kicillof, 18 minutos comiéndose todo el tiempo las preguntas a los demás. Gabriela Ahora, Cerruti, el como- papelito. pará, Espinosa sí, haciendo pará, así. Escuchá, y vos como presidente de la Nación, hoy cuando lo llamás al ministro Caputo y le decís, ¿qué pasó, ¿Qué hermano? pasó? ¿Y qué querés? Nada, se tomemos... conocen. Abrí una cerveza y te cuento. ¿Qué? Ya se conocen, o sea, y me imagino, incluso yo no creo como Diana que fue una estrategia. Sí que aprovechó el momento para Claro. cortarla, eso sí. Pero la que Tumulto. se la dejó servida, lo que a mí me sorprende, es que realmente Gabriela Cerruti tiene una trayectoria política. ¿Qué trayectoria política Ay, tiene por favor. Gabriela Tiene un Cerruti? montón Esperá, de pará. años en la Gabriela política. Cerruti, Bueno, lo único que está quería y no en la- podía en la- creer, lo que no podía creer era el tiempo hace que está protagonismo legislando? impensado que iba a cobrar en esa sesión. Primero. Segundo, ella en la Cámara Intratable hay otra perlita muy interesante. Ella acá todo empieza porque le dieron una dimensión muy importante las declaraciones que hace Gabriela Cerruti en Intratables. Acá dice, el señor Caputo ahora dice que no es más dueño o accionista de esta empresa porque se la transfiere a su hija. Y en la Cámara Intratable, ella dice, me dio un papelito diciéndome que tenía 2 hijas de 9 y 11 años y yo no sabía ni que tenía hijas. Si no sabía que Sí, tenía se hijas, olvidó. a ver, prepárense, muchachos, yo lo que Se digo, olvidó. si este gobierno tiene tantos puntos débiles, que realmente los tiene, Caputo no puede explicar si las offshore las tenía declaradas o no, no pueden explicar si compró o no compró y si vendió dólar futuro, con tantos puntos débiles que tiene, estudien, prepárense. Pongamos las cosas en su lugar, porque si no todo queda, Claro, es toda no. una porquería, todo es no es mentira, así. entonces seguimos hablando del papelito y de la impresentable, y me hago cargo, impresentable de Cerruti. Porque a mí me parece que los temas... Escucha que de- la Te mando un carta te beso la dedican grande. a vos. Sí, a mí, a mí, carta Senadora documento a mí, Liliana Franco. sí, a mí. Con los debidos tengo... No, porque es impresentable, esto es impresentable, el Congreso así es impresentable. Lo básico. La única herramienta que tenemos para que no nos endeuden, para que no tengamos crisis recurrente, para que no tengamos inflación, para que no tengamos pobreza que tenemos, es que todos los oficialistas y los no oficialistas hagan bien su trabajo. Entonces que se informen y se dicen, realmente Caputo tuvo plata en el exterior no declarada, no corresponde o seguía manteniendo un offshore mientras ya estaba en su función pública, que lleven documentos, que lo lleven a la justicia y que lo demuestren. Y si tiene que ser así, que se vaya.
Pero lo que estoy cansada es que uno revolea, viste, acusaciones de un lado para el otro. Y esto va para todos. Entonces yo preferiría que la Cerruti hubiera ido realmente con pruebas, hubiera demostrado si su hija de 11 y 13 Pero acá años... dijo que la hija era la depositaria de los bienes. Y ahí dijo que no sabía que tenía hija. Bueno, se olvidó. Ahí en la imagen hay algo que creo que forma parte también del problema. En un gobierno que tiene semejante equipo de comunicación como tiene este, por los 4 costados, no puede ser que un empleado del Senado sea el que recibe. Tiene que haber un asistente del ministro, y el asistente del ministro le debería haber dicho que tiene unos cuantos. No. A la última persona a la que le tenés que mandar un papelito en este salón es a Gabriela Cerruti. Ahora, y debe tener gente, Caputo, que debe trabajar con él en imagen y en comunicación, y que debería estar a ver esto de atrás. Perdón, ¿le pasó lo mismo a Duhovne en España? No tenía quien le dijera, le hiciera la inteligencia de lo que era esa conferencia. Igual él se podía dar de cuenta previa. también, ¿no? Él la conoce. Pero te aclaro que estaba la ha visto acá seguramente. Pero aparte, yo voy a reunir. El tema es el siguiente, si Gabriela Cerruti en este programa dijo algo que no es cierto, que la empresa estaba a nombre de una chica que tiene una nena que tiene 11 años, es más a su favor. Él lo debería haber usado a favor y decirle, señor, usted mintió, usted está diciendo que... Digamos, no entiendo por qué el papel. ¿Sabes que creo que se lo mandó? Porque como la señora está tan alterada con esa cara. 3 cosas que creo que se dijeron. Yo cuando iba a intervenir iba a plantear 3 cuestiones. Una pregunta que nadie hizo, tenía varias preguntas, pero una cuestión que nadie llegó a plantear, que es el tema de que explique el ministro cuál fue el rol de la visita de Christine Lagarde a la Argentina, la directora del FMI. Porque eso quedó sin explicar. ¿Cuál es la relación con el problema de la deuda? Nosotros tenemos una hipótesis, que es que efectivamente este nivel de endeudamiento empieza a entrar en un cuadro que nos lleva a una situación de quiebra y que efectivamente lo que le preguntábamos era si efectivamente la presencia de Christine Lagarde acá significaba que era la garante última del pago en caso de una crisis de estas características. El Fondo Monetario. Del Fondo Monetario, por supuesto. Era una pregunta, que él contestara su impresión. Yo tengo mi hipótesis, que él dijera la suya. Pero después hubo dos afirmaciones que se hicieron muy graves. Una que le hizo un diputado del oficialismo, que cuando trató de justificar ante las críticas del nivel de endeudamiento, planteó que en realidad acá la deuda se debía tomar por culpa de los jubilados. Y dijo que en realidad acá el nivel de endeudamiento es porque, entre otras cosas, hay que cubrir los déficits del ANSES. Muy grave. Un jubilado que cobra 7.660 pesos. Busca el audio de Las Pinas. Busca el audio de Las Pinas, dijo eso. No dijo entonces, eso Las Pinas. Un jubilado que cobra 7.660 pesos, que encima tenga que aguantarse, que en esta sesión lo acusen de ser el responsable del déficit y del endeudamiento de Argentina, es un absurdo. Y lo otro que el ministro sí dijo, era más o menos como que le teníamos que pedir disculpas por reclamarle algo, dado que él y otros funcionarios que vienen del ámbito privado vienen a ganar menos y a perder plata trabajando en el ámbito público. Yo quiero decir que eso es una fantasía. Que ellos ganen menos no significa que estén resignando, pero yo creo que donde pone donde pone el punto Romina, vení un momento, es lo que se ve ahí. Porque lo que está viendo ahí, una persona que viene de otro palo, ni mejor ni peor, distinto que de la política, se ven cómo conviven ahí. Obviamente que hay gente que sabe mucho de política ahí, políticos de la vieja escuela, políticos algunos muy astutos, otros muy zorros, otros muy geniales, algunos impresentables. Había de todo ahí, pero había gente del mundo de la política. Ahí lo veías, qué sé yo, estaba desde un Pino hasta un Espinosa pasando por una Ramírez de Pla. Digamos, había para todos los gustos ahí. Digamos, pero hay gente que maneja un código. La política tiene sus códigos. Que no son los códigos obviamente de Caputo. Vos ves que es una persona que cuando escribe ese cartelito y lo termina y lo remata con un emoticón, coincido con lo que decía acá nuestra compañera, es entre naif y decís, pero este tipo no entendió nada. ¿Vos pensás no puede ser tan genial para una estrategia. O sea, lo del emoticón no va, Caputo. Porque el emoticón lo hace mi nena de 6 años. El tema del montoncito en las sesiones y en las comisiones. O sea, esta cosa de barra brava en el momento de pudrir la sesión, que ya es como un clásico en todas las sesiones, y en las comisiones a donde se discuten temas importantes de la Argentina, como bien estaban planteando los diputados y como estaba tratando de resumir los compañeros que estuvieron siguiendo por el tema de finanzas. Digo,
en esta cosa de... o sea, que ya la vimos en varias sesiones. Nosotros les estamos pagando el sueldo para que parlamenten y planteen un debate de un nivel que permita profundizar en el conocimiento Para eso tienen público, asesores. pero que se hacen con los dineros públicos. Plantear ese debate si salvo honrosas excepciones, la gente que está viendo en esa imagen no tiene ninguna formación en finanzas. Nada. ¿Qué sabe Gabriela? Lo más iluminado que podía decir Gabriela Cerruti es, me invitó a salir, me dijo que quiere ser mi novio y mostrar el papelito. No, era pero lo único que podía hacer. Martín, para No eso tiene tienen asesores. formación, Tienen dinero no para tienen la repartir menor asesores. idea, Pero ninguno, Rossi para Martín, tampoco, pero, Espinosa pero tampoco. yo te quiero Es hacer una consulta. pantomima. Sí, pero el Congreso así es una falta de respeto para la gente. Pero es el Congreso con Pero lo que por favor, tenemos, que se ha pagamos agotado. impuestos para esto. Pero ¿sabes Se una supone cosa? que ahí están los Mirá, tipos que más saben de mirá, finanzas del país. Para mí preguntando... Es una vergüenza Mirá, eso que Martín, está ahí. para mí preguntando ellos desde el sentido común y que la gente entienda en su casa se pueden llegar a grandes revelaciones. ¿Entendés? Me parece que era tan fácil lo que queríamos saber, por lo menos lo que queríamos saber todos de Caputo. No es tan complicado de preguntar tampoco, para que entendamos todo. Después, obviamente, que los economistas pueden hacer preguntas mucho más elaboradas. Pero coincido con lo que decía Romina. Había 3 o 4 cosas que eran las cosas que todo el mundo quiere saber de Caputo y por lo que estaba ahí. Claro. Y yo creo que tan rebuscado todo. Yo también vi lo de Axel Kicillof, 20 minutos preguntando Claro, si eso no es una entendía. pregunta. Sí, claro. No es una pregunta, porque es muy importante eso. O sea, es dame la cámara, que todos me escuchen y yo me luzco, no importa No lo se que entiende, ¿no? ocurra, no se entiende, no es para iluminar a nadie, ni es para representar a nadie, que es lo importante, porque esa gente que estaba ahí como ustedes, que no pudieron hablar casi, están para representarnos a nosotros, que nosotros queremos saber qué va a pasar con la deuda, qué va a pasar con quien pague esa deuda, cuándo lo va a hacer, en qué términos, cómo va a ocurrir, qué es lo que pasa con este ministro, con esta idea de que, como vos bien decías, bueno, me tienen que agradecer porque yo estoy perdiendo plata, acá eso no hay que permitirlo. Hubo bloques que no pudieron preguntar ante esta situación delirante, por ejemplo, gente del Partido Justicialista, gente del Frente Renovador, gente de la izquierda. Yo creo que lo del ministro fue desacertado, porque está hablando Pino. Observen, Pino está ahí en medio de la situación. El ministro está haciendo el papelito, la otra señora está escucha. a los gritos. Yo creo que el emoticón también lo puso porque hay gente que, insisto, va al Congreso con cara de Rottweiler. Van con furia, van con rabia. Desde diciembre el Congreso es un escándalo. Gritos, malos tonos, cartelitos, abucheos. Salvo que haya que votar los pasajes. Ahí levantamos toda la mano, bajemos somos los amigos. tonos en el Congreso porque es una Hay falta de excepción, hay respeto. excepción. De todos lados. Hacer lo que hicieron hoy es una falta de respeto. Sí, Pablo.